quiero empezar con esta reflexión. ¿Por qué dedicarse a la biotecnología? La biotecnología pues, nos permite entender tanto las moléculas como procesos macroscópicos. Para mí me llamaba mucho la atención los temas micro. Y mi formación es como químico farmacobiólogo. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y nosotros veíamos muchos elementos analíticos para el cuidado de la salud, aspectos de interacción de microorganismos con el sistema inmune humano. Y como pueden ver aquí en estas imágenes, que para mí son hermosas, el conocimiento que nos da las herramientas del entendimiento celular nos permite ir a un nivel más profundo, un nivel más fino, que se refleja, como pueden ver aquí en la imagen superior, las interacciones con virus, por ejemplo, con nuestro sistema inmune, las proteínas que se sintetizan en la imagen inferior, por ejemplo, en Alzheimer, y todas esas herramientas que nos permiten visualizar y llegar a tener un entendimiento mayor de los sistemas vivos, para mí representa, sí, un avance tecnológico, pero también, como pueden observar, son aspectos artísticos. Entonces, a quien le gusta el arte y la ciencia como a mí, creo que la biotecnología es muy buena opción. Mi historia comienza en 1975. Para ese año, el año en que yo nací, ya la biotecnología estaba gateando. Tenía 3 años la biotecnología moderna con los primeros descubrimientos de cómo establecer moléculas recombinantes. Entonces, teniendo el conocimiento de la estructura del DNA, las bases químicas que conforman a estas moléculas y cómo poder utilizar proteínas enzimáticas que pueden hacer la restricción de fragmentos, y entonces el equipo de Stanford y diferentes científicos que se dedicaron a entender estos procesos llegaron a tener pues las primeras moléculas recombinantes de ADN. Y obviamente esto abre una área muy grande de aplicación para diferentes organismos, tanto que todos los organismos vivos tienen DNA, y por ello pues van teniendo esta facilidad de generar nuevas modificaciones. A la hora de que se tienen todos estos desarrollos, pues también existe como la curiosidad y la preocupación que sean utilizados responsablemente. Entonces, en este año, 1975, se da la conferencia de Asilomar, convocada por los investigadores que estaban a nivel internacional desarrollando nuevos organismos. Bueno, no eran los nuevos organismos, eran más bien la capacidad de poder generar modificaciones genéticas con el uso de ADN recombinante. Y pues en Asilomar, en California, se reúnen médicos, legisladores, abogados, científicos, para poder establecer un poco parámetros sobre estas nuevas técnicas que permitirían en un futuro, que ya para estos 50 años después ya son de gran utilidad, pues establecieron algunos principios y directrices. El acuerdo principal, y aquí atraigo su atención, si gustan leer la declaratoria de Asilomar, es muy extensa, digo, tiene más cosas, pero estos son algunos extractos, puntos específicos donde estas moléculas recombinantes deberían ser utilizadas con las medidas apropiadas de seguridad. Otros elementos que trae la declaración son los criterios de protección, siempre y cuando se utilicen estas tecnologías, pues también se puede empezar a generar conocimiento que permita que la metodología mejore y que puedan precisarse de mejor manera los riesgos. Y si bien de una manera inicial puede llegar a ser complejo porque en ese momento los investigadores no tenían todo el conocimiento de qué es lo que iba a suceder con estas recombinaciones, sí hubo la expectativa de que mejoraran a medida se fuera acumulando más el conocimiento. Entonces, esto es lo que yo considero un poco relevante de la conferencia de Asilomar.
de esta declaración de científicos, médicos y legisladores para pues, generar directrices voluntarias. Muchos países después retomaron estos principios de Asilomar para entonces establecer regulaciones a nivel nacional e internacional. Y pues se generan entonces esquemas de regulación, procedimientos de análisis de riesgo que nos permiten entonces contar con herramientas que filtren esas tecnologías y que puedan seleccionar aquellas que sean las más adecuadas en el contexto que desean los usuarios o los consumidores y que, pues, aquellas que no funcionen o no se adapten al ambiente al que se van a utilizar, pues, bueno, se vayan descartando o se vayan perfeccionando. Esto tiene dos implicaciones. Por un lado, nos da más certeza sobre el uso de las biotecnologías modernas y, por otro lado, pues también tiene que tener procesos, infraestructura instalada para llegar a implementar estos sistemas regulatorios, lo que implica tiempo y lo que implica también costos para su desarrollo. Esta definición de bioseguridad que les presento en esta lámina viene de la Ley de Bioseguridad en México, que se estableció ya en 2005, y pues nos indica que la bioseguridad son estas actividades que se deben llevar a cabo para la prevención de cualquier posible riesgo que esas actividades con organismos genéticamente modificados pudieran tener sobre la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica, incluyendo aspectos de inocuidad en cuanto al uso de esos organismos, si van a ser destinados al consumo humano. Quiero que noten aquí tres partes. Un tema es las acciones y medidas que deben llevarse a cabo, que son evaluación, monitoreo, control y prevención. Pero estas están condicionadas a que esos organismos genéticamente modificados, ¿a qué se refiere a un organismo genéticamente modificado? Es todo aquel organismo vivo que cuente con una nueva combinación de material genético que ha sido adquirida a través del uso de la biotecnología moderna. Y biotecnología moderna se refiere a las técnicas de ADN recombinante, fusión de células, cosas que pueden aplicarse en el contexto de biotecnología. En los esquemas regulatorios, pues básicamente me voy a enfocar a dos aspectos, salud humana y medio ambiente. Y para salud humana, de manera internacional, se establecieron parámetros con grupos de trabajo y los directrices que establece la OMS y la FAO a través de códex alimentarios. Aquí se revisan pues muchos de los elementos de los metabolitos que se sintetizan a través de esa modificación, procesamiento y pues aspectos de salud en cuanto a inmunología y toxicidad. La Ley de Bioseguridad de México retoma esos aspectos. Como ven, está establecido en en el artículo 16 de la ley. Los requisitos también se detallan en el reglamento de la ley. Y pues se tiene que llevar a cabo un estudio de estos posibles riesgos con una caracterización molecular, con una comparación de los nutrientes y los estudios de toxicidad. En cuanto al medio ambiente, derivan varias directrices a través del Convenio de la Diversidad Biológica. Este convenio reconoce la utilidad de la biotecnología para el uso y aprovechamiento de la biodiversidad y de él derivan tres instrumentos, tres protocolos que se relacionan en diferentes aspectos de lo que mis compañeras van a tomar después en cuanto a las aplicaciones de la biotecnología moderna. Pero yo me voy a enfocar sobre el protocolo de Cartagena de bioseguridad, donde pues se establecen varios parámetros, tanto para las metas de protección como la evaluación de riesgo ambiental. Aquí en esta lámina pueden ustedes observar los pasos que están descritos de manera muy sintetizada, pero existen grupos de expertos que van generando pues información con respecto a caso por caso y paso a paso de los organismos genéticamente modificados. Y este proceso es importante porque la evaluación de riesgo nos permite a priori dar algunas pautas sobre el comportamiento de ese organismo. Para el caso de evaluación de riesgo ambiental, en el protocolo de Cartagena de bioseguridad, se establecen etapas para la evaluación de riesgo, como la caracterización, nivel de exposición, y básicamente
estos elementos permiten pues tener un ciclo de retroalimentación, porque una vez que el organismo está liberado o se tienen elementos de utilización, entonces puede uno retomar esos aspectos para la toma de decisión, para retroalimentar también y ajustar las políticas públicas sobre el nivel de riesgo de cada uno de los OGMs. Como les decía, esto es un proceso casuístico y reiterado. Muy importante la comunicación del riesgo a todos los diferentes actores y también a los propios evaluadores para poder ahora sí que ir redefiniendo un poco los elementos que se tienen que aportar. Voy a hablar rápidamente de las diferentes técnicas, no ir muy rápido porque pues bueno, con el tema del tiempo de inicio, después de las técnicas recombinantes, pues los primeros desarrollos, al menos en caso vegetal, fueron aspectos de transgénesis. Evolucionamos después a que ya había una batería de herramientas y de enzimas que nos permitían hacer cisgénesis y que este procedimiento, cisgénesis, refiriéndose a aquellas especies emparentadas taxonómicamente o que son del mismo género, los elementos genéticos, pues podríamos tomarlos y entonces hacer el uso de biotecnología moderna para facilitar el mejoramiento de variedades y entonces tener algo que es muy parecido al mejoramiento tradicional, que lleva mucho más tiempo en cuanto a las cruzas que deben hacerse entre cultivares. Otras de las estrategias nuevas y que están en boga es el uso de RNA de interferencia para encender o apagar genes a través de esquemas regulatorios, pues son regulación molecular. Y como en este ejemplo, pues poder utilizarse en el caso de la industria de alimentos y en este caso, como pueden ver, se trata de un RNA de interferencia que interfiere con la síntesis de melanina y entonces los jugos pueden quedar de un color claro y las propiedades organolépticas del producto pues, son más apetecibles. No voy a entrar a detalle aquí, pero simplemente para poder tener en consideración cuándo se regula una variedad y cuándo no. Si son por selección natural, en el caso de México no se regulan a través de la ley de bioseguridad, en tanto que aun cuando hay una recombinación de material genético, pues no se han utilizado metodologías de biotecnología moderna. Cuando estas sí se utilizan, entonces aplican todas las disposiciones de la ley, siempre y cuando estemos hablando de un organismo genéticamente modificado. Y esto nos lleva a que los nuevos desarrollos, como la edición genómica, pues vienen teniendo otros niveles de precisión. Las nuevas tecnologías con CRISPR, por ejemplo, más anterior las TALENs o los dedos de zinc, nos permiten hacer indels, nos permiten hacer la inserción específica en un lugar específico del genoma, tanto en animales, plantas, humanos, el organismo vivo que ustedes deseen, siempre y cuando estos sistemas pues, puedan utilizarse. De hecho, se utilizan in vitro y pues abundarán mis colegas más adelante sobre su uso. Y pues en el tema regulatorio genera pues mucha heterogeneidad sobre cómo abordar estas nuevas tecnologías para hacer un uso seguro. Los científicos dicen que son más seguras porque son más precisas, pero como ven aquí en este mapa, hay diferentes visiones. Algunos consideran que estos sí son un organismo genéticamente modificado, aun cuando pueda ser un recambio muy específico de un par de bases y que pues, no implica más que un cambio muy pequeño, sin inserción de secuencias extrañas. O bien otros países que los tratan como que fuera el producto original y entonces pues no hay regulación. De esto hay todo un debate y pues las tendencias que están haciendo este embudo de regulación es que los investigadores vayan más hacia aquellos diseños que son biológicamente seguros, es decir, ir generando herramientas y estrategias que puedan ser un poquito más controlables o bien que tenga un mayor conocimiento. Aquí les planteo algunos ejemplos, como algunas bacterias que se utilizan para atacar tumores específicamente y que se pueden activar en ese sitio únicamente bajo frecuencias de ultrasonido.
Otras tecnologías, no vamos a hablar de esto, pero podemos ampliar en los paneles de preguntas, como terapias de terapia génica para, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, como el TCAR, y con el conocimiento que se va adquiriendo de cada uno de los OGMs o de los productos derivados de la biotecnología moderna, pues vamos teniendo repositorios más amplios de información y nos permite entonces también generar herramientas in silico para poder hacer una evaluación preliminar del riesgo potencial de esos organismos. A mayor familiaridad, pues va a haber también, como decían en Asilomar, mayor conocimiento y se va a ir refinando pues, los procesos también regulatorios para que sean acordes a nivel de riesgo de los nuevos desarrollos. Y pues ya para terminar, los aspectos de biotecnología van tendiendo ahora hacia biología sintética, que es todo un campo maravilloso que reúne la química, la ingeniería, la programación, aspectos de informática, y bueno, generan diferentes circuitos y switches que se pueden apagar y encender, o generar rutas metabólicas que no existen originalmente en los sistemas vivos, para lo cual pues genera, así como estábamos en Asilomar en el 75, con todas estas dudas de qué va a pasar con la tecnología recombinante, pues bueno, ahora se abren estas nuevas puertas para estandarizar criterios y para empezar a armonizar otra vez este proceso iterativo de elementos de bioseguridad. Y pues bueno, con esto concluyo. Creo que Ver y pues los colegas que ganaron el Nobel en el 80 por los estudios en DNA, Sanger y Frederick, pues también no se imaginaron todo el potencial que habría la biotecnología en ese momento y mucho menos que llegaría a tener tanto impacto para una precisión tan sutil que en lugar de tener que utilizar secuencias específicas de elementos distintos al genoma original, tendrían pues toda la precisión que nos dan ahora edición genómica y que con mucha alegría pues vemos la participación femenina en estos casos, ¿no? Entonces, el Nobel de 2020 pues fue otorgado a Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna por sus trabajos en las estrategias de edición genómica y la precisión que llegan a alcanzar las nuevas herramientas. Y pues con esto termino. Considero que la doctora Doudna tiene razón. Las mujeres juegan un rol muy importante en pues todos los desarrollos en el mundo. Y retomando las palabras de Ver, es la curiosidad científica y la manera inventiva que podemos tener como investigadores y como sociedad también para poder perfeccionar las herramientas que nos lleven a un bienestar y que contribuyan tanto a estas soluciones innovativas como pues a la formación de nuevos cuadros especializados que consideren de origen estos aspectos de bioseguridad en el diseño de sus herramientas. Así que muchas gracias por su atención